Entonces yo diría que vamos a hablar ahorita una corriente mayoritario, de comportamientos emergentes, pero conscientes de que estamos hablando de un grupo que puede estar marcando pauta, que puede ser una mayoría en algunas cosas, pero que no son la totalidad de los consumidores, porque eso presta a muchas confusiones. A veces hablamos del consumidor venezolano y nos imaginamos un consumidor pobre, porque la mayoría es un consumidor de bajos ingresos, pero a veces encontramos un consumidor que tiene un poder de compra que puede ser equivalente al de algunos otros países de América Latina y resulta que es un grupo de la población. Entonces, fíjate, las tendencias de este año, o sea, que son básicamente como yo describo los cambios, yo las enumeré en cinco o mencioné cinco. Y hay dos de ellas que son muy interesantes porque, o tres de ellas, que de alguna manera yo lo llamo que son como unas señales de que el mercado está mostrando cierto camino a la normalidad, que no significa que es que el país se arregló, como esa frase que a veces escuchamos por ahí. Pero sí hay un comportamiento interesante. Te voy a mencionar la primera. Yo la llamo a la primera tendencia sacando la cuenta. Porque el consumidor en Venezuela durante la escasez y luego en la pandemia, el primer año sobre todo, valoraba la accesibilidad. Oye, tengo el producto y eso es lo que prela. Luego, los productos, la escasez se redujo, ya no hay escasez en la mayoría de los rubros, pero hay un problema de precio. Oye, ese precio es muy elevado para lo que yo puedo pagar. Entonces pasamos de valorar la accesibilidad a protagonizar el precio. Y de hecho la primera le llamé premiando la accesibilidad y la segunda demanda elástica. Pues ahora estamos en sacando la cuenta. Sacando la cuenta es un reconocimiento de parte del consumidor de que hay distintos productos y él quiere comprar los de la mejor calidad que él pueda pagar. Sigue Mm, siendo muy sensible a precio el consumidor venezolano y sigue estando dispuesto a probar productos que no conoce o incluso a dejar de comprar la marca que él le gustaría, pero si es un consumidor que no deja, que no es tonto, que no deja de saber de que hay productos que pueden representar una pérdida de su gasto y él quiere optimizar el uso de su presupuesto, sí. ser lo más rentable posible. Es decir, y por eso a veces va a tratar de comprar, o muchas veces va a tratar de comprar la mejor calidad que pueda pagar. Entonces, ese comportamiento nosotros lo resumimos con esa frase, sacando la cuenta. Mm. El consumidor está sacando la cuenta, el consumidor quiere comprar cosas de la mejor calidad. Ahora, calidad es un concepto también relativo que lo hemos ido definiendo, pero en la mayoría de los casos de los bienes de consumo, algunos se asocian con durabilidad. Mm. Pero Por ejemplo, una ahí hay un prenda de... cambio, perdón que te interrumpa, Carlos, hay un cambio, por supuesto, en los años anteriores a cómo se estaba comportando quiero ser buena alumna, ¿no? Pero una parte de los consumidores venezolanos que sí privilegiaba el precio incluso por encima de la calidad. Eso ha Sí, cambiado fíjate que ligeramente en este 2024. para que tengas una idea, nosotros preguntábamos, ¿cuánto ha disminuido tu poder de compra o ha aumentado? Durante la pandemia, más de 70% de los venezolanos declararon que su poder de compra había disminuido. Ahorita ese porcentaje es ligeramente superior al 50%. O sea, es decir, sigue siendo alto, sigue siendo la mayoría absoluta, pero bajo 20 puntos porcentuales. Entonces, cuando tú analizas luego, bueno, ¿y qué pasa cuando ese consumidor tiene menor poder de compra? ¿Qué hace? Las principales respuestas están asociadas a el tema precio, a comparar precios, a buscar precios más baratos, a ir a tiendas distintas para buscar los mejores productos, o sea, los productos más económicos. Pero hay un espacio en donde también esas respuestas involucran a las marcas. Por ejemplo, sigo comprando los productos de la calidad que prefiero, pero los compro menos. Ese es un comportamiento Bueno, que otra involucra a la marca. presentación. Ajá. Bueno, otra presentación, Entonces, sí. Sí, es decir, entonces, fíjate que esa tendencia yo digo que nos está mostrando un camino que dice, oye, mira, el mercado tiende a normalizarse, porque eso es lo que el consumidor racional, o un consumidor racional generalmente hace. Oye, busca comprar productos que sean buenos, que sean los que le gustan, pero eso lo habíamos perdido por las mismas situaciones, escasez venezolana y luego pandemia. Otro comportamiento que me marca también una señal que va en la misma dirección, pero que hace el énfasis en el servicio. Y es que el consumidor, eso es importante, nosotros nos acostumbramos durante unos años a lo mejor a tener una sola opción o a tener muy pocas opciones.
Entonces no era un mercado, era todo lo contrario de lo que los economistas estudiamos en la teoría de la competencia perfecta, es decir, donde hay muchos oferentes. Aquí no, aquí era, mira, esto es lo que hay. Entonces el consumidor se acostumbró a conformarse con lo que había y agradecerlo. Resulta que hoy día el mercado empieza a mostrar opciones y ese consumidor empieza a diferenciar no solamente por el lado de la calidad, que ya lo analizamos, sino por el lado del servicio. Entonces esa tendencia nosotros la llamamos servicio que vende. Y el nombre, en este caso el nombre, está puesto desde la perspectiva del oferente, que es, oye, mira, si usted presta un buen servicio, eso puede ser una estrategia para competir. Y un buen servicio vende y fideliza. Ujú. Entonces el consumidor se da cuenta. Y es tan interesante esto que el consumidor compara la calidad de los servicios, incluso entre categorías distintas. Los mejores servicios en Venezuela son las plataformas digitales y el retail o el comercio tradicional o el comercio al detalle. Y resulta, esos son los mejores. Entonces, pero ¿qué pasa? Que el consumidor cuando va, por ejemplo, a una clínica o cuando, por ejemplo, va a un banco, él dice, oye, ya va, esto no me gusta, esto no es tan bueno como cuando yo voy a la farmacia o a una cadena de farmacia, o no es tan bueno como cuando yo a través de mi móvil entro a una aplicación y Mm, pido un delivery o tomo un taxi. mm. Entonces el consumidor está comparando peras con manzanas, que en la escuela nos enseñaron que no se deberían comparar, pero el consumidor lo hace y eso es bueno. Para el mercado es bueno porque le sube la barra a todo el mundo. Es como que todo el mundo al final termina compitiendo con todo el mundo porque lo que al final es un mercado de experiencias, esa parte, ¿no? Sí. Entonces tú comparas las experiencias. Entonces esas son dos. La tercera, este año la mayoría de los economistas dicen que la economía va a crecer, que incluso el crecimiento va a ser superior al año anterior. El Fondo Monetario Internacional habla de un 8%, que es peligrosísimo porque es un promedio de dos escenarios, Sí. un escenario más agresivo y un escenario más conservador. Pero vamos a suponer que definitivamente la premisa de que vamos a tener un mejor año se cumpla, por lo menos ya los dos primeros del año, meses del año parecen indicar eso. Entonces ahí es interesante porque esa tendencia, esa tercera tendencia, la llamamos ascendiendo por la pirámide, porque la pirámide poblacional, en la mayoría de los consumidores son de bajos ingresos y por ende la mayoría de los bienes que compran son esenciales. Son alimentos, son medicinas, cuidado personal, transporte, telecomunicaciones. De hecho, la mayoría son alimentos, que es más del 50% en promedio. Y en la medida que la economía se recupere y el poder de compra mejore para un grupo de la población, ese ascendiendo por la pirámide significa que esos consumidores van a también empezar a comprar otros bienes que no son esenciales, que están vinculados, por ejemplo, al placer, a la expresión. Entonces allí entran, por ejemplo, los primeros en la lista son los viajes. Así que este podría ser un buen año para el sector turismo, sobre Mm. todo estos destinos turísticos como Nueva Esparta o Margarita, Mérida, las playas, porque el consumidor una de las cosas que dice es, oye, si tengo más ingresos, una de las primeras cosas que voy a hacer es dedicar algo al disfrute, porque además venimos de unos años muy duros. Ujú. Entonces, eso es ascendiendo por la pirámide, es buscando ese tipo de productos y servicios de mayor valor que no son esenciales. Entonces, esas tres tendencias, fíjate que las tres nos están marcando, oye, mira, qué bueno, o sea, son comportamientos que nos señalan cierta tendencia a esa normalidad o a esa normalización, a pesar de que Venezuela sigue en un aprieto económico, a pesar de que la mayoría tiene un salario mínimo inferior al resto de la Ujú, región, ujú. pero bueno, son mejorías dentro de un contexto complejo y con limitantes, ¿no? Esas son tres tendencias, las otras Las dos dos. son interesantes. Una tiene mucho que ver con la parte de que nosotros la llamamos bájale dos, que es que el consumidor está buscando un balance en su vida. Como trabaja mucho y está sometido a mucho estrés y hay mucha ansiedad, de hecho esa es la principal emoción, el consumidor está también valorando las maneras de nivelar o de balancear su vida, dedicar a la familia, a los amigos, trabajar, mucha gente trabajando freelance en una economía que tiene alta informalidad. Ujú. Entonces, bueno, eso la gente lo está valorando. Y la última, que tiene que ver con el tema que es algo muy específico, que es que la movilidad y la conectividad móvil es tan importante que muchas cosas las estamos haciendo desde el móvil y una de ellas es que el móvil dejó de ser solamente un medio para comunicarme, para socializar,
comunicarme, por ejemplo, a través de Sí, mensajería sino instantánea para como comprar. WhatsApp, socializar en las redes, sino que empiezo a usarlo para comprar y para pagar. Entonces, la última tendencia la llamamos pásamelo por, Ujú. porque pásamelo por es pásamelo por Chele o pásamelo por pago móvil. Ahí volvemos al tema de que hay distintos tipos de consumidores, de estratos o de segmentos, y bueno, eso puede variar, pero es esa transaccionalidad en la mano. El celular o el móvil o el smartphone se ha convertido en una billetera, en una cartera, como decíamos ¿Se, se popularmente. tiene un porcentaje de cuántas personas compran o podrían estar comprando por plataformas online más que de forma presencial? Sí, fíjate, bueno, en el caso de Venezuela, más de la mitad de la población ha declarado que ha comprado algo por Internet. ¿Por qué? Porque Venezuela ya tiene, 8 de cada 10 venezolanos tienen acceso a Internet. Y obviamente no es un acceso homogéneo, todo el mundo no tiene el mismo acceso, pero en promedio 8 de cada 10 acceden a Internet de alguna u otra manera, con mayor o menor frecuencia, con mejor o peor conexión, y más de la mitad o la mitad justo ha comprado algo por Internet. Que por cierto, luce muy, muy alto porque, bueno, estamos en la era digital y si 8 de cada 10 se conectan, pero es 15 puntos por debajo del promedio de América Latina. Mm. Es decir, en América Latina es el 65%, perdón, y Venezuela es el 50%. Es decir, todavía estamos 15 puntos por abajo, lo cual representa una gran oportunidad para el crecimiento, ¿no? En ese rubro, en ese tipo de actividad. Ahora, pero está asociado, digamos, eso a la conectividad, a que el consumidor venezolano quizás tiene otro tipo de comportamiento, le gusta probar, tocar, ver. Sí, fíjate que esto tiene que ver con el consumidor. Al final, hay dos grandes cosas que lo cautivan. Por un lado, la experiencia, el hecho de poder ir a un lugar, ver, tocar, pero por otro lado, también el consumidor de hoy día, que está muy restringido en términos de tiempo, etcétera, valora mucho la conveniencia. Ujú. Y la conveniencia ha ido ganando espacios con el desarrollo de las plataformas digitales. El año pasado, una de estas tendencias, como las que te estoy explicando ahorita, yo la llamaba el consumo pragmático. Y el consumo pragmático es ese consumidor que quiere eficiencia, quiere lograr las cosas de manera eficiente, de manera rápida, y allí el protagonista son las plataformas. Pero fíjate qué interesante cuando yo te decía que las empresas que están mejor evaluadas en 35 servicios que yo evalúo en Venezuela, los dos mejores evaluados están vinculados al comercio al detalle, experiencia principalmente, y plataformas Ujú. digitales, conveniencia principalmente. Entonces, esa búsqueda de conveniencia ha favorecido el uso de plataformas digitales. Ahora, en los rubros que más hoy en día el venezolano consume, ¿en cuáles han reportado mayor crecimiento? Sí, fíjate, bueno, definitivamente los esenciales, como yo decía, porque más de la mitad del presupuesto de los venezolanos se destina En la a productos, alimentación, a alimentación. alimentos. Sí. Claro, dentro de los productos alimenticios también hay diferencias. Están los productos, sobre todo los que tienen que ver con la cesta básica, lo que es el arroz, la harina de maíz, todo esto, mucho carbohidrato, Ujú. son rubros que se han movido, porque en la medida que tú tienes problemas económicos, esos son los productos que más se compran. En la medida que la economía se recupere, entonces habrá oportunidad para otros rubros también dentro de la canasta de alimentos que tienen mayor, por ejemplo, valor proteico, o incluso hay productos que tienen una alta sensibilidad de precio, o mayor sensibilidad de precio, como pueden ser las golosinas, las galletas, los refrescos, y eso es en la medida que la economía, como se espera que este año sea mejor, pueden ver una recuperación en comparación a lo que Sí. pudieron vivir en años mucho más complejos, ¿no? El tema del placer y la expresión en ese ascenso por la pirámide también puede tener oportunidad. Por ejemplo, en la expresión están los electrónicos, están la ropa o las prendas de vestir, el calzado y los accesorios, porque son maneras por las cuales nosotros nos expresamos. Mm. Ya no son necesidades no básicas, sino necesidades sociales. Buscamos aceptación, buscamos pertenecer a una tribu, a un grupo, sí, a un grupo de consumidores, a una comunidad. Y eso, en la medida que el ingreso se recupera para un grupo de consumidores, porque Ujú. por eso hice la aclaratoria al Sí, comienzo de que, sobre todo porque en este tipo de conversaciones a veces hay personas que dicen, bueno, ya va, pero hay gente que no le alcanza para comer, y entonces estás hablando de placer y sí, de expresión. Bueno, sí. porque aquí hay un grupo
hay un porcentaje de la población que lo puede Bueno, eso te pagar iba a preguntar y que... para Ajá. finalizar, porque creo que ¿cuál es el porcentaje de la población que realmente mueve la economía hoy Sí, en cómo día? no. Bueno, toda la población mueve la economía, porque obviamente los ingresos, las personas de ingresos más bajos contratan o compran alimentos, tienen que pagar transporte, y eso, ahí hay una economía Mm, importante. De hecho, hay un autor que ya falleció, un profesor en los Estados Unidos de apellido Prahalad, que escribió un libro muy famoso que era La riqueza en la base de la pirámide. Entonces, todos los consumidores mueven la economía, pero entiendo tu punto, que va enfocado, bueno, ¿cuáles de los consumidores tienen un mayor poder de compra? Entonces, fíjate que la estratificación la hemos tenido que cambiar. Antes usábamos una estratificación que le prelaba la educación, la ubicación de la vivienda. Hoy día hay otras variables y una de ellas definitivamente es el acceso a las divisas, que te da indexación hasta cierto punto, aunque el dólar, también hay inflación en dólares. Entonces, allí podríamos decir que la clase media, emergente y el estrato alto de la población es algo así como un 17%, no llega al 20%. mm, Ese es un grupo que tiene un mayor poder de compra, que puede pagar ciertas experiencias. Y luego tenemos una clase media que llamamos media establecida, que es alrededor de un 20 y tanto por ciento, que también puede ser interesante para algunos rubros. Y obviamente la mayoría que está por encima del 60%, que es básicamente los estratos bajos. Pues. Esa sería un poco la sí. clasificación que en Data Analysis estamos utilizando, que es alternativa a la tradicional, que usábamos clase media, clase baja, clase alta, pero condicionada por esas variables que te comentaba. No, Carlos, yo te agradezco mucho que me hayas acompañado esta mañana. Oye, aunque hay una pregunta, y aquí me están diciendo para que me despida, pero te la tengo que hacer. Un negocio hoy en Venezuela, alguien que tenga que ofrecer un servicio, hoy en día, ¿a través de qué forma es la manera más efectiva de que su mensaje llegue a los consumidores? Hoy en Sí. día en Bueno, Venezuela. claro, como son los consumidores y hay mucha gente, entonces hay que segmentar. Y los negocios, la crisis te lleva a cometer un grave error, que es tratar de hablarle a todo el mundo o asumir que hay un cliente promedio. Y como el cliente promedio no existe, cuando tú tratas de usar una mezcla que complace a todo el mundo, no conectas. Entonces, la clave allí es segmenta y decide con quién te vas a conectar. Obviamente los medios tradicionales siguen siendo importantes, un poco yendo a la pregunta de, bueno, ¿qué medios? Cualquier empresa que preste servicio o venda productos hoy día tiene que estar consciente de que los medios digitales son los que tienen un alcance importante, engagement, pero no Mm, son los únicos. En medios digitales, para que tengamos una idea a nivel internacional, de los presupuestos de marketing y publicidad, ya más del 85% se dedica a medios digitales. En Venezuela hay compañías que lo hacen así, incluso algunas que dedican el 100%, pero los medios tradicionales, por ejemplo, la radio, la publicidad exterior, para algunas cosas, la televisión, siguen ofreciendo resultados, y por eso digo, no hay una fórmula mágica, va a depender ujú, mucho de qué empresa es, a qué tipo de consumidor se quiere conectar y cómo va a distribuir ese sí. presupuesto. Pero, por ejemplo, la radio es uno de los medios tradicionales que mejor se desempeña en el mundo digital, en la era digital, porque de hecho se ha convertido en un medio omnicanal, porque Multiplataforma. estás por radio, pero también estás a través de las Sí. plataformas sociales, ¿no? Te agradezco mucho, Carlos. Carlos Jiménez, experto en tendencias en mercado y negocios, @Carlos Jiménez Net, por ahí lo pueden conseguir. Te agradezco, Carlos, de verdad, esa Vale, entrevista. feliz. Bueno, esto ya lo han escuchado, son los hábitos de consumo de los venezolanos, bien ha aclarado Carlos, uno no puede generalizar, por supuesto, hay distintos tipos de consumidores en Venezuela y bueno, vale la pena si usted quiere volver a revisar esta entrevista, va a estar en Mundo UR, mundour.com. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas, 104.5 en Barquisimeto, 91.5 en Puerto La Cruz, 107.3 en Maracaibo, 103.5 en Ciudad Bolívar, La Guaira, 105.5, 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz, 96.3 en Maturín, 103.9 en Guarenas, 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita.
Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Honda, la super